Buenos días, vamos a continuar con membrana plasmática. Vamos a ver los mecanismos de transporte a través de la membrana. La membrana plasmática es selectivamente permeable. ¿Qué quiere decir eso? De que va a controlar el pasaje de sustancias desde el exterior hacia el interior y del interior hacia el exterior. Y eso permite que la composición química del citosol, del citoplasma o citosol, sea diferente al medio extracelular. Bueno, si bien la membrana plasmática es semipermeable o selectivamente permeable, la permeabilidad de la membrana plasmática va a depender no solamente de la polaridad de la molécula. Recuerden que el agua es una molécula polar, pero no tiene carga eléctrica. Va a depender de la carga eléctrica que tenga, si tiene o no tiene carga eléctrica, va a depender del tamaño y la solubilidad en lípidos. Entonces, primero, las moléculas, como el agua, que es una molécula polar, tiene dificultades. O sea, si bien pequeñas cantidades de agua pasan a través de la bicapa fosfolipídica, porque es una molécula pequeña, pero es polar, entonces es repelida por los fosfolípidos. Entonces, la mayor parte del agua pasa a través de proteínas especiales que se conocen como acuaporinas. Pero las moléculas apolares y que son pequeñas de tamaño, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, el gas nitrógeno, cruzan sin dificultad la bicapa fosfolipídica. Las moléculas o los átomos que tienen carga eléctrica, como por ejemplo los iones, el ion sodio, el ion cloro, el potasio, pasan con dificultad, o sea, directamente no pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos porque son moléculas con carga eléctrica, y entonces la tendencia es atraer moléculas de agua, entonces se rodean de moléculas de agua y no pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos, entonces se van a valer de las proteínas. Ahora, las moléculas grandes, pero que no son polares, también tienen dificultades de pasar la membrana fosfolipídica, y entonces se van a valer de ciertas proteínas. Y la solubilidad también facilita o no el paso de sustancias. Por ejemplo, el alcohol, que es liposoluble, pasa fácilmente a través de la bicapa fosfolipídica. Bueno, teniendo en cuenta si la célula gasta o no energía para realizar el transporte, hay específicamente dos tipos de transporte. El transporte pasivo, donde la célula no gasta energía del ATP para realizar el transporte de las sustancias, y siempre el transporte pasivo es a favor de un gradiente de concentración. Y después tenemos el transporte activo, donde se transportan sustancias en contra de un gradiente de concentración y requiere sí la utilización de energía metabólica del ATP. Y después también tenemos el transporte en masa, que el transporte en masa también es una forma de transporte activo. Recuerden, cuando decimos a favor de un gradiente de concentración, significa que la sustancia va a pasar desde el lugar donde hay más hacia el lugar donde hay menos. Y si digo en contra del gradiente de concentración, quiere decir que la sustancia va a pasar de donde hay menos hacia donde hay más. Bueno, primero vamos a ver las formas de transporte pasivo. Recuerden que el transporte pasivo es a favor de un gradiente de concentración y sin gasto de energía del ATP. Existen dos formas de transporte pasivo: la difusión simple, donde las moléculas pasan a través de la bicapa lipídica, y la difusión facilitada, donde intervienen proteínas transmembrana, y existen, o sea, esas proteínas transmembrana pueden tener canales iónicos, o sea, canales por donde pasan los iones, o pueden funcionar como proteínas carrier. Bueno, la difusión simple. Primero vamos a ver el concepto de difusión. Difusión es el movimiento espontáneo de moléculas desde un lugar donde hay mayor concentración hacia un lugar de menor concentración. Por ejemplo, si tiramos tinta en el agua, primero esa tinta va a estar concentrada en un lugar, pero después va a difundirse y va a colorear toda el agua del recipiente.
Este es el medio extracelular y este es el medio intracelular. ¿Qué sustancias pasan por difusión simple? Por ejemplo, moléculas pequeñas no polares, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua también, si bien es una molécula polar, pero pequeña cantidad de agua pasa a través de la bicapa fosfolipídica, y también el etanol, o sea, el alcohol etílico. Acá tenemos el medio extracelular, donde siempre la mayor concentración de oxígeno está en el medio extracelular, y entonces esas moléculas de oxígeno difunden a través de la membrana hacia el interior hasta igualar las concentraciones. Con el dióxido de carbono pasa al revés, porque la célula produce dióxido de carbono en las mitocondrias, y ese dióxido de carbono está más concentrado en el interior de la célula y pasa al exterior, que es el lugar donde está menos concentrado. Bueno, la ósmosis es un tipo especial de difusión donde el agua es el que atraviesa esa membrana que es selectivamente permeable. Acá tenemos un recipiente separado en dos compartimentos, este compartimento que lo vamos a llamar A y este compartimento que lo llamamos B. Pero aparte de agua hay solutos, estos son los solutos. Bueno, acá hay menor concentración de solutos y acá hay mayor concentración de solutos. ¿Qué va a ocurrir con el agua? El agua siempre se moviliza hacia el lugar de mayor concentración de soluto. Para hacer referencia a estos dos compartimentos y la concentración de solutos, decimos que este medio, como tiene menor concentración de solutos, es un medio hipotónico si lo comparamos con este medio que tiene mayor concentración de solutos, o sea que es hipertónico. Y el agua siempre se moviliza desde un lugar de menor concentración de solutos, o sea, de un medio hipotónico o medio hipertónico, hasta volverse isotónico. Isotónico significa hasta que las concentraciones se igualen. Fíjense que acá hubo pasaje neto, o sea, difusión neta de agua desde el compartimento A hacia el compartimento B, hasta que las concentraciones se volvieron isotónicas. O sea que ahora el compartimento A y el compartimento B tienen la misma concentración de solutos. Bueno, si colocamos una célula en un medio isotónico, o sea, si bien va a haber movilización de agua de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, no va a haber pasaje neto de agua. En el caso, bueno, este es un eritrocito que va a tener su forma normal, y en el caso de las células vegetales, normalmente el interior es hipertónico, y si lo ponemos en un medio isotónico va a quedar flácida porque es su forma de sostén. En cambio, cuando ponemos en una célula en solución hipotónica, o sea, hipotónica quiere decir que tiene menor concentración de soluto que el interior de la célula, entonces va a ingresar agua. En el caso de las células animales, se van a hinchar hasta el punto en que se rompen, se lisan, y en el caso de las células vegetales, eso se dice que la célula quedó turgente porque ingresa agua específicamente a las vacuolas y es su mecanismo de sostén. Ahora, si colocamos una célula en solución hipertónica, o sea, mayor concentración de soluto en el exterior, va a salir agua de la célula y entonces se va a plasmolizar. Lo mismo pasa con las células vegetales, pierden la turgencia y se plasmolizan. Bueno, vamos ahora a la difusión facilitada. Recuerden que hablamos de difusión facilitada porque intervienen las proteínas integrales de membrana. Recuerden que la difusión facilitada puede ser a través de canales iónicos, o sea, de proteínas que tienen canales que permiten el pasaje
de iones, esos canales pueden estar siempre abiertos o puede ser que esos canales estén cerrados y su apertura está regulado por, o sea, su apertura y cierre están regulados, como por ejemplo tenemos aquellos canales iónicos que están regulados por ligando. Entonces, si hay una molécula que actúa como ligando, se une a ese canal iónico, ese canal iónico se abre y permite el pasaje de iones. Otros están regulados por cambios eléctricos en la membrana. Entonces, cuando se produce un cambio eléctrico, produce la apertura del canal iónico, y otros están regulados mecánicamente cuando hay presión. Bueno, y después tenemos las proteínas carrier o permeasas que transportan monómeros de las biomoléculas, como por ejemplo aminoácidos, son moléculas grandes, aminoácidos o por ejemplo moléculas de glucosa. La difusión facilitada a través de proteínas carrier ya depende del número de proteínas carrier que hay en la membrana y es específico. O sea, la proteína carrier o permeasa que va a transportar aminoácidos solamente va a transportar aminoácidos y no glucosa. La que va a transportar glucosa solamente va a transportar glucosa y no galactosa ni fructosa, por ejemplo. Y se vale de un cambio conformacional, o sea, del lado extracelular, la permeasa se combina con la molécula que va a ser transportado, sufre un cambio conformacional y libera esa molécula al interior. Pero también las sustancias pueden ser transportadas de adentro hacia afuera del mismo modo. Bueno, vamos ahora a las formas de transporte activo. Recuerden que el transporte activo es en contra de un gradiente de concentración, o sea, desde donde está menos concentrado hasta donde está más concentrado, y es con gasto de energía de una molécula conocida como ATP, o sea, la moneda energética. Dentro del transporte activo tenemos el transporte activo primario, donde tenemos como ejemplos la bomba más estudiada, que es la bomba de sodio y potasio, pero hay otras, por ejemplo la bomba de calcio, la bomba de protones, y después el transporte activo secundario, que es mediado por proteínas cotransportadoras y es impulsada por iones. Ahí tenemos el simporte cuando las dos sustancias son transportadas en la misma dirección, y el antiporte cuando las dos sustancias son transportadas en direcciones opuestas. Bueno, como le dije anteriormente, la bomba más estudiada es la bomba de sodio y potasio. Fíjense que el sodio está menos concentrado en el lado citosólico que en el lado extracelular. En cambio, el potasio está más concentrado en el lado citosólico y menos concentrado en el espacio extracelular. Entonces, tres moléculas de sodio se combinan con esa proteína bomba en un espacio específico, porque la que va a transportar sodio y potasio solamente va a transportar sodio y potasio, y cuando se produce la hidrólisis del ATP a ADP y fosfato inorgánico gracias a enzimas conocidas como ATPasas, se produce un cambio conformacional y esos tres iones de sodio son liberados hacia el espacio extracelular, pero queda el espacio para los dos iones de potasio que se combinan en el espacio que tiene la proteína bomba, específicamente para el potasio. Se produce un cambio conformacional y esos dos iones potasio pasan al lado citosólico. Bueno, acá tenemos un ejemplo de transporte activo secundario. O sea, cuando hablamos de transporte activo secundario, se habla de que no se gasta energía acá directamente, pero sí se gasta energía. Acá tenemos, por ejemplo, una célula donde tenemos el borde apical, borde lateral y el borde basal. Se está gastando energía acá para generar un gradiente de iones. ¿Qué ion? El ion sodio, o sea, va a mantener en el citosol bajas las concentraciones de sodio mediante
la bomba de sodio-potasio ATPasa, o sea, gasta energía del ATP, y entonces de esa forma se mantiene bajas las concentraciones de sodio citosólico. Y de esta forma se puede incorporar sodio, y el sodio, que va a favor de un gradiente de concentración, arrastra consigo a la glucosa, que va en contra de un gradiente de concentración. Pero acuérdense que estas proteínas, que se conocen como cotransportadoras o simportadoras, van a transportar solamente sodio y glucosa. Así tenemos específicamente diferentes tipos de proteínas cotransportadoras. Bueno, cuando hablamos de cotransporte, este es un ejemplo de cotransporte o simporte, porque las dos sustancias son transportadas en la misma dirección y sentido. En cambio, cuando una sustancia se incorpora y la otra se lleva en dirección opuesta, entonces hablamos de contratransporte o antiporte. Entonces esto necesita energía. Como ya dije, la energía no proviene del ATP. Se deriva del gradiente de sodio que se creó. Mira el gradiente de sodio. Ese gradiente de sodio se creó gracias al ATP. Pero la energía no se deriva del ATP. Es indirecto. Aquí lo que va a pasar es que la glucosa y el sodio van a pasar al mismo tiempo. Esto se denomina cotransporte, porque el transporte activo secundario hay dos tipos, cotransporte y contratransporte. Bueno, después se encuentra lo que se conoce como transporte en masa, que también es una forma de transporte activo. Bueno, ahí tenemos la endocitosis, y la sustancia es transportada de afuera hacia adentro, y la exocitosis, y la sustancia es transportada de adentro hacia afuera. Bueno, vamos a ver acá el caso de la endocitosis. Acá tenemos una partícula sólida, la célula entra en contacto, invagina su membrana, la envuelve y se forma una vesícula fagocítica que se conoce como fagosoma. Ahora hay que digerir esa sustancia. Para eso los lisosomas tienen enzimas digestivas, entonces los lisosomas se unen al fagosoma, liberan las enzimas y se digieren las sustancias. Lo que sirve es utilizado por la célula, y los desechos son eliminados hacia el exterior por exocitosis, o sea que ahí tenemos una vesícula que se adhiere a la membrana y va a liberar la sustancia hacia el exterior, que son los residuos. Eso es la exocitosis. Y la endocitosis entonces es la incorporación de sustancias. Ahora, ¿qué diferencia hay entre fagocitosis y pinocitosis? Si la sustancia que se incorpora es sólida, como en este caso de esta partícula, es la fagocitosis. Si la sustancia que se incorpora es líquida, hablamos de pinocitosis. Después tenemos un caso muy particular de fagocitosis mediada por receptores. Por ejemplo, el colesterol, cuando tiene que ser incorporado por las células que producen hormonas. Entonces, ese colesterol no va a ser incorporado por cualquier célula, sino solamente aquellas células diana que tienen receptores de membrana para el colesterol. Entonces, estas células tienen receptores, las moléculas de colesterol se unen a los receptores, y acá hay unas moléculas conocidas como clatrina, que hace que los receptores se junten y que se forme una fosita que cada vez se va invaginando más hasta hundirse completamente y se cierra y se forma una vesícula fagocítica recubierta por estas moléculas que se conocen como clatrina. Entonces es una forma de incorporar solamente aquellas sustancias que la célula necesita y no cualquier sustancia. Eso se conoce como endocitosis o fagocitosis mediada por receptores.